espero estén teniendo una semana exitosa. Están escuchando el podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Me llamo Francis Hueso. En episodios recientes hemos estado hablando de nuestro caminar con Dios. Exploramos la relación de Abraham con Dios Padre y aprendimos que a través de esta relación Abraham descubrió que Dios es quien da identidad y propósito. Es un proveedor, un protector y un padre amoroso que disfruta compartiendo información con su familia. Había planeado comenzar la discusión de hoy sobre nuestro caminar con Jesús, pero antes de profundizar en ese tema, creo que es esencial hablar no solo del papel de Dios Padre dentro del Dios Trino, sino también compartir algunos de sus atributos. Cuando pasamos suficiente tiempo con alguien, empezamos a descubrir sus cualidades. Por ejemplo, descubrimos qué comidas le gustan, si tienen un sentido de humor y qué tipo de música disfrutan. Este conocimiento nos ayuda a mejorar nuestra relación con esa persona. Cuanto más comprendemos a alguien, más fácil es desarrollar intimidad. Por ejemplo, es mucho más fácil elegir un regalo de cumpleaños acertado si realmente conocemos a la persona. Además, las conversaciones fluyen con más naturalidad cuando nos damos cuenta que tenemos intereses en común. A veces creo que a las personas les cuesta orar porque no se toman el tiempo para conocer a Dios. Quizás sepan lo que les dijo su maestra de escuela dominical o su abuela acerca de Dios, pero a menudo saben más sobre los personajes de la Biblia que sobre el Dios que la inspiró. Por eso hoy espero compartir con ustedes algunas características o cualidades de Dios Padre. Ruego que algo de lo que comparta los inspire a aprender más sobre Él o a orar con mayor confianza. He titulado este episodio Conociendo al Padre. Si caminas con Dios lo suficiente, descubrirás que verdaderamente fuimos creados a su imagen, y aunque el pecado nos ha afectado, aún compartimos muchos de sus atributos. Comencemos por analizar lo que la mayoría de gente sabe sobre Dios Padre. Ante todo sabemos que Dios es nuestro creador. Génesis 1:1 afirma: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque esto puede parecer obvio, es importante aclarar que el término principio se refiere al principio de la creación, no al principio de Dios. Dios siempre ha existido y por lo tanto no tiene principio. Este concepto suele confundir a muchas personas, especialmente a quienes les cuesta creer en Dios. El origen de Dios les importa a algunos solo porque intentan adaptarlo a la comprensión humana, pero Dios no se ajusta a este patrón. Nosotros tuvimos un principio, Dios no. Esta es una verdad que debes aceptar por fe y seguir adelante, o te resultará difícil creer genuinamente en Dios. Hebreos 11:6 afirma: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que existe. Esto confirma que Dios existe, siempre ha existido. Él es el gran yo soy. Este atributo también lo comparten Jesús, Dios Hijo, y el Espíritu Santo. Dios Padre fue quien creó el cielo y la tierra con su palabra. Aunque Jesús y el Espíritu Santo estaban presentes, fue el Padre quien habló y las cosas fueron creadas. Génesis nos dice que Dios formó al hombre y a la mujer. Adán fue creado del polvo de la tierra y Eva de una costilla de Adán. Creo que Dios tenía el poder de crear a los humanos simplemente con su palabra, pero eligió cuidar especialmente a su creación más preciada. Esto sugiere que disfruta trabajando con sus manos. Cuando estudiamos anatomía, descubrimos la increíble obra de Dios. Nuestros cuerpos son extraordinarios. Nuestra ADN es una maravilla. Cada órgano de nuestro cuerpo es un milagro funcional y cada uno de ellos es un testimonio de la grandeza de Dios. También sé que a Dios le encanta trabajar con sus manos porque la Biblia nos dice en Génesis 2:8 que antes de crear al hombre, Dios plantó un jardín. El jardín del Edén fue espectacular porque Dios se tomó el tiempo de prepararlo para el hombre y la mujer. Tengo tiempo de no trabajar en mi jardín, pero cuando plantaba verduras y flores me parecía un trabajo duro. Sin embargo, es bien gratificante porque presencias milagros todos los días cuando trabajas en la tierra. Milagros como semillas que se transforman en hermosas flores, plantas que producen verduras o árboles que dan fruto.
La jardinería requiere tiempo y energía. Dios plantó un jardín exquisito para Adán y Eva, revelando otro atributo de Dios. Él es un planificador. La tierra era habitable, mis amigos, y aunque la humanidad pudo haber sido creada antes del jardín del Edén, todo sucede según un plan perfecto. Dios siempre está preparado para sus hijos, así como una pareja prepara la habitación del bebé anticipando la llegada de su hijo. Dios se asegura que cada niño que nace traiga dones, propósitos y planes para su vida. Aunque vivimos en un mundo roto y a menudo usamos nuestro libre albedrío para desviarnos del plan de Dios, esto no significa que Él no esté preparado para nuestra llegada. De igual manera, cuando nuestro tiempo en la tierra llegue a su fin y regresemos a nuestro Padre, Él tiene todo listo para nosotros. Permítame compartir la historia de una amiga que me bendijo enormemente. Mi amiga luchaba por dejar ir a su esposo. Él era un hombre de Dios que llevaba mucho tiempo enfermo y estaba listo para irse a casa, pero su esposa no estaba lista para dejarlo ir. Porque Dios es un Padre amoroso y fiel a su palabra, Dios honró la fe de mi amiga. Aunque su esposo estaba gravemente enfermo, ella seguía creyendo en su sanidad y Dios respetó su fe. Un día antes de que el esposo de mi amiga se fuera a casa, la visité y ella compartió algo profundo que el Señor le había revelado. Dijo: hoy Dios me recordó cuando estaba embarazada de mis hijos. Me pidió que recordara lo feliz que estaba cada vez que uno de ellos venía y qué ansiosa estaba porque nacieran los bebés. Recuerdo haber empacado mis cosas para el hospital y asegurarme de tener todo lo que el bebé necesitaría para llegar a casa. Luego continuó: el Señor me dijo: así es como espero yo a tu esposo. Tengo todo listo para él. Llevo muchos años preparándole un hogar y todo está listo. Solo tienes que dejarlo ir. Con lágrimas en los ojos oramos para que mi amiga lo soltara y esa noche su esposo regresó a la presencia de Dios. Esta experiencia nos recuerda que incluso nuestra muerte es parte del plan de Dios. El Salmo 116:15 nos dice: estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Como dice Jeremías, Dios tiene muchos planes para nosotros. Así que no te preocupes, mi amigo, por tu vida ni por tu muerte. Están en las manos de Dios. El último atributo de nuestro Padre Celestial que quisiera mencionar en relación con la creación es su generosidad. Si se toman un momento para imaginar el jardín que Dios plantó para Adán y Eva, reconocerán que les fue provista una vida abundante y saludable. Leí un libro de un autor cristiano que estaba tratando de calcular cuánto tiempo les tomaría a Adán y Eva comer de cada tipo de fruta y verdura de ese jardín sin repetir ninguna. Les habría llevado cientos de años. Además, el jardín era sostenible, ya que estaba ubicado en el centro de 4 ríos, y antes del pecado, la tierra era perfecta. También tenían acceso al árbol de la vida, lo que significaba que podrían vivir para siempre. Todo esto enfatiza mi punto: Dios es generoso. Con demasiada frecuencia la religión puede hacer que las personas se sientan como mendigos, viendo a Dios como un ser que necesita ser persuadido para bendecir a su pueblo. Sin embargo, la Biblia nos dice que Dios se deleita en bendecir a su pueblo. Prometió bendecir a Abraham y sus descendientes continúan siendo bendecidos hasta el día de hoy. Sé que no he dicho nada que la mayoría de ustedes no sepan, pero analicemos algunos atributos de Dios que quizás conozcamos, pero que a menudo dudamos en mencionar porque no los comprendemos del todo. Éxodo 15:3 nos dice: el Señor es guerrero, Jehová es su nombre. Hace poco hablaba del conflicto actual entre Israel y Hamás con un amigo cristiano. Él me preguntó: ¿cómo puede Dios permitir tanta muerte? Dios no es un Dios de guerra, es un Dios de paz. Le respondí: ¿de qué Dios hablas? Porque mi Dios es guerrero. Muchos recordamos las lecciones de la escuela dominical sobre la batalla de Jericó y las diversas batallas de Israel que libró para reclamar la tierra prometida. Sin embargo, solemos centrarnos en cómo Dios concedió la victoria a Israel, pero debemos recordar que miles de personas perdieron la vida en esos conflictos. Es fácil pensar en Dios como un guerrero cuando lucha contra los demonios por nosotros,
Pero no debemos olvidar que a veces los demonios usan a las personas para oponerse a Dios. Éxodo 12:29 nos dice: a medianoche el Señor hirió a todos los primogénitos de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del preso que estaba en la cárcel, y también al primogénito de todo el ganado. ¿Se imaginan la devastación de esta plaga? Ni mi padre ni mi madre son primogénitos, pero yo sí. Esto significa que en tan solo 2 generaciones de mi familia, 3 de mis sobrinos y yo habríamos muerto en una sola noche. Ni siquiera puedo contar cuántas personas del resto de mi familia hubieran perecido. A veces olvidamos que otro atributo de Dios es que Él no cambia. El Dios del Antiguo Testamento que destruyó a miles en un instante es el mismo Dios al que hoy llamamos Padre Celestial. Que sea amoroso no significa que es incapaz de destruir. En 1 Samuel 15:3, Dios le dijo a Saúl: ve, ataca a los amalecitas y destruye por completo todo lo que les pertenece. No los perdones, mata hombres y mujeres, niños y lactantes, vacas, ovejas, camellos y asnos. Sabemos que Saúl no obedeció la orden de Dios y por ello perdió el trono. Amigos, por favor no olviden que el Dios que caminó con Abraham es también el Dios que en Números 21:6 envió serpientes venenosas a morder a su pueblo, causando la muerte de muchos. Algunos de ustedes quizás estén pensando: ¡ay, qué bien estaba el episodio! ¿Por qué tenemos que hablar de este aspecto de Dios? Bueno, necesitamos abordarlo porque comprender a nuestro Padre Celestial requiere reconocer que Él es complejo como lo somos nosotros también. Mi padre natural es un hombre tranquilo, callado y tímido, pero nunca olvidaré el día en que alguien intentó manosear a mi madre en la tienda de mis papás. Al verlo, mi papá se saltó el mostrador y lo derribó de un solo trancazo. Los clientes que presenciaron todo el incidente no podían creer lo que veían. Conocían a mi papá como un hombre tranquilo y tolerante, pero ese día él demostró que no iba a dejar que nadie se aprovechara de su esposa. Dios, mis amigos, es generoso y amoroso, pero también santo y justo. La justicia es un concepto que muchos dudamos en abordar porque es un arma de doble filo. Muchos en el cuerpo de Cristo claman a Dios para que haga justicia a su favor contra quienes les han hecho daño, pero a menudo olvidamos que la justicia exige castigo por cualquier pecado. Si alguien los ofende, por favor absténganse de pedir justicia, ya que la primera persona que merece castigo son ustedes. La ofensa es pecado. Solo quienes no tienen pecado pueden clamar por justicia de Dios. Toda persona a la que Dios o su pueblo dio muerte en el Antiguo Testamento merecía morir. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Dios es justo y administrará justicia. Una lección importante que he aprendido en el caminar con Dios es que Él nos prepara una mesa en presencia de nuestros enemigos. Sin embargo, a menudo lo hace cuando ya no la deseamos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando era una creyente joven, si alguien me hacía daño, esperaba y a veces incluso oraba que Dios tomara medidas contra esas personas. Clamaba por justicia. Estoy segura de que muchos de ustedes se identificarán conmigo en esta experiencia. Muchas personas buenas son utilizadas, abusadas y lastimadas por sus seres queridos, mientras que a menudo parece que quienes los lastiman continúan con sus vidas como si nada hubiera pasado. Algunos incluso parecen prosperar y disfrutar la bendición de Dios. Les garantizo que ese no es el caso. La justicia de Dios no llega de inmediato, pero llega. Solía luchar con esta situación hasta que comprendí el sentido de justicia de Dios. Comprendí que si espero que mis enemigos sufran, en realidad yo estoy en pecado. No importa lo que me hayan hecho, también me merezco las consecuencias de mis propios pecados. Sin embargo, cuando perdono a mis enemigos y dejo que Dios se encargue de la situación, entonces su justicia se cumple verdaderamente. Esto no significa que Dios tenga que castigar a quienes me han hecho daño, porque después de todo, también ellos son sus hijos.
Pero Dios sí nos venga. Puede que no nos venga como nosotros queramos o cuando nosotros queramos, pero Dios es justo. Últimamente he estado escuchando un mensaje recurrente en mi espíritu que me dice: estoy preparando una mesa para ti en presencia de ciertas personas. Sigo agradeciéndole a Dios por eso, pero quiero enfatizar que ya no necesito que Él actúe en mi nombre. Esas personas me lastimaron, pero ya las perdoné. Puedo decir honestamente que si ellas experimentan el mismo dolor que me infligieron, me causaría dolor a mí. Por lo tanto, espero que Dios no tome ninguna medida contra ellas. Pero al mismo tiempo reconozco que Dios es justo, santo y es guerrero. Por lo tanto, le corresponde a Él hacer lo que considere sabio. Además, la Biblia nos recuerda que Dios también es juez. El Salmo 7:11 nos dice: Dios es un juez justo, un Dios que muestra su ira todos los días. E Isaías 33:22 dice: porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él es quien nos salvará. El papel de Dios Padre como juez suele malinterpretarse. Muchos lo imaginan como juez durante el juicio final, pero en realidad ese papel no le pertenece a Dios Padre, sino a Dios Hijo. Dios Padre nos está juzgando ahora, en el presente. Por eso el Salmo 7:11 afirma que Él muestra su ira cada día. Por eso necesitamos, mis hermanos, arrepentirnos de nuestros pecados a diario. En Mateo 6, Jesús nos instruyó a pedirle al Padre perdón por nuestros pecados a diario. El arrepentimiento diario nos ayuda a evitar las consecuencias del pecado en nuestra vida presente. Muchos creen que enfrentarán las consecuencias de sus pecados solo después de la muerte, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Al morir, enfrentaremos las consecuencias de una decisión. Si elegimos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tendremos vida eterna en la presencia de Dios. Por el contrario, si decidimos no entregar nuestro corazón a Jesús, pasaremos la eternidad separados de Él. Las consecuencias de nuestros pecados diarios afectan tanto a los salvos como a los no salvos. La diferencia clave radica en que si nos arrepentimos ante Dios Padre, quien nos sirve como juez, tenemos a nuestro defensor Jesucristo. Él intercede por nosotros, recordándole al Padre que mediante su sacrificio en la cruz, nuestros pecados son perdonados y el castigo por ello es quitado. En el juicio final, Cristo será el juez y no habrá defensa para quienes murieron sin Él. La justicia de Dios exige castigo, pero su misericordia se ejemplifica en la muerte de Cristo por nosotros. Por eso debemos recibir perdón en esta vida. Sin embargo, no jueguen con Dios. Si bien la misericordia de Dios es larga, tiene un fin. Ejemplos de esto incluyen a Sodoma y Gomorra, que finalmente perdieron la misericordia de Dios. El pueblo de Jericó también llegó al final de la misericordia de Dios y lamentablemente nuestro mundo actual enfrenta el mismo destino. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Y otro atributo de Dios es que Él honra su palabra. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Podría seguir hablando de los atributos de Dios todo el día, pero quiero concluir este episodio recordándoles que como Dios es santo, odia el pecado. Sin embargo, también ese Dios que odia el pecado nos amó lo suficiente como para mandar a su Hijo a morir por nosotros. Así que nunca le tengan temor. Dios disfruta pasando tiempo con ustedes. Espero que esta verdad sea una realidad en sus corazones. En medio de tu apretada agenda, entre trabajo, limpiar la casa, conducir al trabajo, llevar a los niños a la escuela, asegúrate de reservar tiempo para hablar con Dios. Sal a caminar y en lugar de escuchar música, ten una conversación profunda con Él. Mejor aún, ya que muchos nos vemos atrapados en la rutina diaria, ¿por qué no empezar el día pasando un tiempo con Dios Padre? Te prometo que si lo haces, tu vida mejorará, tu ansiedad se disipará, tus finanzas mejorarán
y obtendrás la sabiduría necesaria para tomar las buenas decisiones que tu familia requiere y merece. Tu Padre Celestial te ama, mi amigo. Por favor, conócelo mejor. Para obtener información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web globalgraceministries.com.